respondieron miles de gargantas, a voz en cuello y el eco retumbó en todo terreno. Pocas veces uno tiene la oportunidad de estar con gente tan querida y sobre todo tan querida por el autor que nos acompaña el día de hoy aquí para hacer la presentación de un libro que marca una excelente manera de cerrar el 2020 e iniciar el 2021. De un libro que nos invita a una tierra mágica, que nos invita a reinventarnos, a creer, nos invita a tener fe, nos invita a hablar muchísimo de la lealtad. Por eso, antes de hablarles un poco sobre el autor y por petición del mismo, pues me gustaría dar la palabra a la señora Madre. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, por los amigos aquí reunidos, familiares, Señor. Qué bueno eres, nos sentimos muy privilegiados y especialmente yo, que mi hijito ha cumplido sus sueños, ha hecho realidad poder publicar su libro. Yo te doy la gloria, la honra, la alabanza por este tiempo de compartir con mi hijito y con todas nuestras amistades. Te agradezco, bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿quién es el autor? John Paul Morizalde, joven quiteño de 29 años, es publicista, además tiene una agencia que se ha dedicado a los temas del marketing y a la academia. Ha recorrido gran parte del Ecuador con esta agencia, la cual pues la hemos visto crecer y es un gusto también hablar de ella porque trabaja muchísimo con los emprendedores. Entonces, no solo inspira mentes a través del tema del marketing, pero ahora también ha decidido inspirar las mentes a través de la lectura. Un gran reto, diría yo. Actualmente estudia un MBA en la Universidad de los Andes. Le encanta la fantasía medieval como El Señor de los Anillos, Narnia y Juego de Tronos. Puede pasar horas conversando sobre estos temas. Aparte de escribir, disfruta tocar la guitarra y pues hacer parrilladas. Sobre todo compartir con amigos, diría yo. Nació en un hogar cristiano, es un hombre de fe y espiritualidad, miembro de la iglesia. El lugar de su presencia, pues, Relatos del Tamuldán, es su primer libro de ficción cristiana. Y lo más interesante es que uno dice, bueno, muchos hemos escuchado de la ficción, pero ¿qué tanto hemos escuchado de la ficción cristiana? Pues John Paul encontró que había la posibilidad de explorar muchísimo más en este tema y se arriesgó a hacerlo. Actualmente John Paul vive en Bogotá, junto con su juguetón, aunque dormilón, perro Harvey. Cabe destacar que en diciembre este libro vio la luz en la ciudad de Bogotá, pero finalmente tiene la oportunidad de tener presencia, de ser escuchado en su ciudad natal, en donde muchas personas pues lo estaban esperando con bastantes ansias, diría yo, no solo por lo que representa el libro, la finalización del libro, sino por lo que representa ver el sueño que está cumpliendo John Paul para muchos de sus amigos. Con esto y con esta breve presentación del autor, me gustaría iniciar dándole la palabra al autor para que nos cuente brevemente un poco de estos 10 años de experiencia, ¿no? 10 años de ser escritor, primer libro, pero 10 años escribiendo. John Paul. Gracias Juan Fernando, qué generosas las palabras, la verdad me sonrojaron. Gracias por esa descripción y yo creo que compartir una alegría es una bendición, pero esta bendición se hace más grande o se amplifica cuando es con amigos y con familia. Primero agradecerles a todos por estar aquí, su presencia engalana esta noche, me bendice y compartir, así que les agradezco y yo quiero darles un fuerte aplauso para todos y por esta noche primera mano. Hoy se trata de John Paul, hoy se trata de Relatos del Tamuldán. Y yo quisiera abrir un poco, John Paul, que nos cuentes esta experiencia de escribir un libro, de pensar en una portada y sobre todo de querer planificar o de querer proyectar un mensaje no solo para jóvenes, sino para toda esa audiencia cristiana, no cristiana, que le gusta la ficción, que está interesada en leer Relatos del Tamuldán. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Gracias Juan Fernando. Sí, la verdad que este sueño inició cuando yo tenía más o menos unos 18 años, 19, hace 10 años, hace una década, y empezó como una suerte, una idea de dar a mis amigos, cuando cumplían años, regalarles un cuento, un poema por su cumpleaños.
Me gustó mucho, yo empecé a leer mucho la literatura, como decía Juan Fernando, ficción medieval, como El Señor de los Anillos, las historias. Me gustó mucho ese tema de honor. Y dije, ¿por qué no escribir yo una historia? Entonces justamente empecé a escribir una historia que es El Gran León de Atlántida, que es la quinta historia. Y entre escribía, tuve un encuentro con la literatura, también muy, muy lindo, y más me gustaba, y los personajes. Y por ejemplo, la quinta historia, El Gran León de Atlántida, habla de eso, ¿no? De una aventura llena de honor, de lealtad, también de traición, también de mentiras. Entonces, Juan Fernando y el público, no me mentí tanto en la historia que siento que yo viví en Atlántida, siento que estuve allí con los personajes y todo. Mira, uno de los pasajes que extraemos, ¿no?, del libro: somos embajadores de la Nueva Jerusalén. Nuestro estandarte de honor es extender la justicia y el amor de nuestro supremo rey, deshacer las obras de maldad, brillar en la densa oscuridad y no descansar hasta que la gloria del gran león resplandezca en cada rincón de Atlántida. John Paul, habla un poco de este gran león que toma una figura tan importante en tus relatos. Gracias, Juan Fernando. Sabes que el Gran León de Atlántida, aparte de ser la historia, la quinta novela, también es la portada, como ustedes la pueden ver. La verdad, esto del león es una fascinación desde siempre. El Gran León sabemos que es el rey de la selva por toda su majestad, poderío. Entonces, de alguna manera, el león que podemos ver ejemplifica o representa al león de la tribu de Judá, el que vive por siempre y para siempre, que en nuestra cosmovisión cristiana es Dios, es Jesús. Entonces el león, como podemos ver, lo describen los relatos, ¿no? Que puede ser tan tierno, uno puede ver los ojos tan dulce, pero a la vez tan majestuoso, tan imponente, ¿no? Tan glorioso. Entonces, Juan Fernando, de ahí nace la historia del Gran León, y de alguna manera es todo un homenaje, ¿no?, a todo el libro, porque hace una alusión al Gran León. Yo he quedado sorprendido por la cantidad de valores y también, como tú dices, la traición de antivalores que se presenta en el libro. Es una serie muy interesante en cómo tratas de proyectar este mensaje, y por eso yo te quiero preguntar a ti, John Paul, y una vez ya que lo tienes en tus manos, ¿no?, que tienes hecho un sueño realidad, ¿cuál es el mensaje de la lealtad? ¿Qué es la que buscas compartir? Porque una de las historias habla muchísimo de la lealtad. ¿Qué tan importante es para ti la lealtad? ¿Y qué es lo que buscabas decir a través de este espectacular libro sobre la lealtad? Gracias. La verdad que sí. Yo decía, sí, otro título, es una infidencia, ¿no?, para el público, que pensamos era un subtítulo, ¿no? Un libro sobre honor, lealtad y un corazón dispuesto. Entonces yo creo que los personajes viven eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Gran León de Atlántida encontramos eso, encontramos cómo, a pesar de que el reino se desmorona, a pesar que hay mucha traición, hay muchos peligros, muchas muertes, cómo el protagonista, que es Sebastián, es hijo del rey Olán, cómo puede mantenerse firme a sus convicciones. Llega un punto que tiene dudas, ¿no?, tiene conflictos. Y Juan Fernando, yo creo que eso es la realidad humana, ¿no? Que llega un punto que uno tiene conflictos, que uno tiene estado dubitativo, una bifurcación de caminos, y Sebastián le pasó eso, pero se mantuvo firme y resoluto ante su reino, ¿no?, ante el legado de su padre. Yo, antes de entrar de poco, porque son 5 relatos que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, yo creo que también pude evidenciar estos relatos y mucho el tema de la lealtad en tu prólogo. Para quienes aún no han tenido la oportunidad de leerlo, pues les invitamos a hacerlo. John Paul, háblame un poco de este prólogo y de estos agradecimientos que tú realizas al inicio del libro. Gracias, Juan Fernando. Si quieren, igual quisiera leer un extracto tal vez de los reconocimientos. Por supuesto. Sí, gracias. Reconocimientos. Dice: realmente fue una aventura emocionante escribir estas historias, entre pausas, viajes, nuevos comienzos y cambios, de tal forma que ahora pueden ser leídas por todos gracias al apoyo y esfuerzos combinados de varias personas. A mi amada madre, Elizabeth Merizalde, gracias por leerme tantos cuentos de niño antes de ir a dormir. Quien soy, se lo debo a tus oraciones y amor abnegado. A mi abuelo, Emilio Merizalde, gracias por las largas horas de silenciosa compañía en Mole Jardín mientras escribía, por apoyarme y por querer siempre en mí. A mi tía Carla Merizalde, no solo eres la hermana melliza de mi mamá, eres una segunda madre para mí. Gracias por ese hermoso corazón de servicio hacia todos. A mi familia, tíos y primos, quienes me han motivado a seguir adelante. También una retribución especial a todos mis amigos, que están aquí algunos, César, Juan Fernando, Francisco, que me han abierto su corazón y me han impulsado a conquistar mis sueños. Aunque soy hijo único, tengo el honor de llamarlos hermanos. Gracias a José Luis Naula, primero fuiste mi amigo, luego mi líder y mentor, y ahora eres mi hermano mayor, te admiro, tu vida es un ejemplo del carácter de Jesús. Y bueno, no sigo leyendo todo para no hacer spoiler.
Pero sí, respondiendo Fernando a tu pregunta, que sí, siempre soñé con el libro Poner Reconocimientos. Yo creo que, como decía Ernesto Sábato en alguna presentación, la civilización del corazón de un humano siempre tiene que ser de agradecimiento. Agradecimiento a Dios, a las personas, a la familia. Entonces fue reconocimientos. Y el prólogo justamente es eso, una introducción, contar un poquito de cómo fueron esas aventuras, ¿no? Cuéntame, Jean-Paul, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 7? Tú nos comentabas que iniciaste en el 2000, más o menos 2011, como un regalo a un gran amigo tuyo. Pero, pues debo preguntar, ¿pudo haber sido más? ¿Pudo haber sido menos? ¿Qué es lo que hizo el 2020 tan diferente? Yo creo que todos sabemos, y gracias Juan Fernando, creo que la pandemia. Yo puedo decir que gracias a la pandemia, pese a todas las cosas que ha ocasionado, pues yo le agradezco a Dios, porque en mi caso, tener un poquito más de tiempo, estar en la casa, yo oré a Dios y dije, no hay mejor año que este para publicar el libro. Y pues en el prólogo está, yo dije, no quiero recordar el 2020 por todo el tema que hemos pasado de la pandemia, etcétera, sino recordar que el 2020 como el año que gracias a Jesús, a Dios, pude publicar mi primer libro, y eso me motivó a publicar, ¿no? Como digo, no es excelente forma de comenzar el 2021, ¿no? Con una presentación de libro, a pesar de todas las cosas que nos están pasando, a pesar de la distancia que debemos cumplir por temas de bioseguridad. Yo creo que se nota el querer de poder este libro en las manos no solo de tus amigos, de tu familia, sino de muchos más ecuatorianos que quieran reconocer y valorar este talento que tú tienes. Y yo por eso ya quiero introducirme a la primera historia, Salvación en Madagascar. Sí, no quiero que les arruines mucho la historia, por favor, pero sí me gustaría, si te gustaría leer un pequeño pasaje de este capítulo y cómo fue el proceso de cerrar esta gran historia de Salvación en Madagascar. La verdad que Salvación en Madagascar es una de las últimas historias que escribí en su momento, y tiene también una connotación muy especial, ¿no? Porque yo recuerdo que esta historia lo escribí cuando mi abuelo todavía estaba vivo. El libro está dedicado a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, que en paz descanse, Emilio Merizalde. Y yo me acuerdo que él me acompañaba, y yo recuerdo tan vívidamente que estaba al lado de mi abuelo sentado, y yo escribía toda esta historia de Salvación en Madagascar, de los lémures, de las islas. Entonces tiene un valor sentimental especial, ¿no? Porque él me acompañaba. Entonces, Juan Fernando, y para todos, Salvación en Madagascar, siempre el título luchamos, ¿no? Porque el título, no sé si les pase, uno dice la película tal vez, ¿no? De Madagascar y los animalitos, etcétera. Pero la verdad que yo me introduje tanto en el tema y busqué, y la verdad es toda una isla, ¿no? Mágica, hay muchas especies, fauna, hay muchas historias. Entonces Salvación en Madagascar habla de eso, ¿no? Habla de cómo hay un clan que es el clan Nifsan, son redimidos de Manuel, y cómo una bruja viene a corromper esta tierra, y lo que tiene que hacer un líder. Entonces, ¿qué tiene que hacer Ibzan como líder para proteger a su pueblo, ¿no? Proteger a su comunidad y librarlos de la muerte, porque en eso, en último, es la muerte, esta bruja que le está corrompiendo. ¿Qué te parece si nos deleitas con un pequeño pasaje de este capítulo? Gracias, Fernando, precisamente con gusto. Aquí tengo un extracto. Listo. Todo el clan Dipsan gozaba de prosperidad y distendida paz. Al igual que los buenos banquetes y la música de los cantores, el gozo reinaba en cada hogar. Tenían alimento en abundancia, las mejores cosechas de Madagascar, carne exquisita de res y venado asado, ensaladas frescas y coloridas, el néctar más puro y dulce, lo cual tan solo era una pequeña muestra de los festines matutinos que compartían a diario. Y hay mucho que decir de los frutos y verduras, granos y pancetas, pero lo mejor es que eran de cientos de sabores y colores, y que cada uno era más delicioso que el otro. Sabe que otra cosa que debo decirles a las personas que nos acompañan el día de hoy es muy interesante cómo cada capítulo tú lo inicias con un versículo, con una frase, denotando así pues tu formación cristiana, pero también tiene cierta relación, y esto me di cuenta en la historia de 7 años de amor, que personalmente hablar del amor con un autor es un poco complicado, porque uno podría preguntar, ¿acaso reflejamos algo de lo que estamos sintiendo en ese momento? Y pues ahí quisiera hacerte 2 preguntas, Jean-Paul. Primero, cuéntanos un poco de esto, de por qué empezar este capítulo con la carta de Jacob a Raquel, de esta frase que tú pones aquí, que me parece espectacular. Y ¿cómo ves tú o cómo entiendes tú el amor después de haber escrito este relato?
Gracias, Juan Fernando. Sí, como Juan Fernando dice, todos los libros tienen un epígrafe. El epígrafe es el inicio, ¿no? Una frase, un versículo en cada historia. Al principio no era así, pero en trabajo con el editor vimos que tenía mucho sentido, que le daba mucha fuerza, ¿no? Precisamente la historia que nos habla Juan Fernando, 7 años de amor, es una historia basada en la Biblia. Y no queremos hacer spoiler, pero sí dar la expectativa. Habla de un hombre que se enamoró de una chica. Se enamoró de una chica profundamente, o sea, un mes le conoció y se enamoró profundamente, al punto que dijo, estaba tan enamorado, estaba tan extasiado de amor, que dijo, yo si es de trabajar 7 años por ella, yo trabajo 7 años por amor. Entonces siempre me impactó, entonces el amor es paciente. De alguna manera sí, sabes que por ahí Gabriel García Márquez decía, ¿no? Que de alguna manera uno se transpone, o los personajes, entonces hay personajes que uno se identifica, ¿no? Tal vez se pone en los zapatos, en las vestiduras del personaje y lo vives, lo sientes. Esperemos que no sean 7 años, sean mucho menos. Sí. Yo quisiera también mover un poco, ¿no? El tema de Anillos Blancos. Este es un libro que explora muchas facetas del ser humano, ¿no? Como tú dices, desde la lealtad, desde la amistad, desde la valentía, ¿sí? Y el proceso de haberlo terminado en Colombia, de haberle hecho su revisión allá, ¿cómo influyó, por ejemplo, en que estas 5 historias sean las 5 historias que tenemos aquí y no sean más? Y que Anillos Blancos sea la tercera y no la primera, por ejemplo. Total, gracias. La historia de Anillos Blancos, la verdad, ¿cómo comenzó? Yo siempre en la universidad leí un libro que se llama Cometas en el Cielo. No sé si alguien lo ha leído, ha visto la película. Es tremendo, ¿no? De alguna manera explora el conflicto que hay allá en Medio Oriente entre tantos choques culturales, ¿no? Tenemos la árabe, tenemos los hebreos, entonces, y de años de civilización, ¿no? Entonces me inspiré en eso. Entonces la historia de Anillos Blancos está situada en Jerusalén contemporánea y hace un homenaje. Entonces, de alguna manera, el orden, la verdad que sí fue difícil, fue un poco complicado, porque en inicio, esto lo abro en el prólogo, en inicio eran 7 historias. Siempre como que pensé 7 historias. Pero luego de 10 años, la cosmovisión, la forma de ver el mundo, uno cambia, ¿no? Entonces, una historia, la verdad sentía que era muy cliché o un poquito, no sé si pegajosa en ese sentido. Entonces no me sentía a gusto. Otro igual, tal vez que en su momento, cuando un chico de 19 años era buena, pero luego de 10 años la verdad que no. Entonces decidimos que 5 historias es las que me siento contento, me siento orgulloso y satisfecho de que están saliendo. Permíteme, pues, ahora a mí deleitarles con un poco de la historia de Anillos Blancos. Quiero leer un párrafo que ya permite encontrar ese tipo de autor que es John Paul, ¿sí? Cómo nos describe los lugares, cómo nos describe los paisajes, cómo trata de colocarnos en esta historia que prácticamente nos lleva a otra era y nos permite pensar de manera diferente, ¿no? Dice, eso fue hace varios soles, pero todavía el dolor y rencor trastocaban a Hassán, y ahora mucho más que un morador del camino, quiso aprovecharse de él con engaños. Al cabo de 2 días de largas caminatas, Hassán llegó a casa. Mamá abrió las puertas y vitoreó una elocuente bienvenida. Salam aleikum, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Samantha? Fueron las primeras palabras de Hassán. Después de un entrañable abrazo, el hijo le contó todo lo que había sucedido. Mamá bajó su cabeza y sus brillantes ojos se apagaron. Se arrodilló desconcertada y las lágrimas le salieron sin control. Sabes que personalmente, déjame decirte, John Paul, la forma en cómo describes las situaciones y cómo nos tratas de ubicar en este entorno, ¿qué tanta preparación, digamos, para personas que quieran escribir? ¿Qué tanto se requiere? ¿Es un tema de pasión? ¿Es un tema de creatividad divina? ¿Cómo lo describirías tú? Gracias, Fernando. Sabes que también es un ejercicio también de ponerse y de respetar a los autores. Por ejemplo, la historia de que estás leyendo de Niños Blancos habla de que la hija, que es Samantha Bigman Full, Samantha tiene un labio leporino, ¿no? Que es una malformación congénita, y cómo está en grave enfermedad, está bien delicada de salud. Entonces yo me puse en los personajes, ¿no? En sentir el dolor de mamá, en sentir el dolor de su hermano mayor Hassán y cómo sufrían por su hermana. Entonces es como ponerse en el corazón. O sea, cómo el personaje también sufre y cómo tú también sufres. Entonces yo me vi, les adelanto un poco la historia, cuando Hassán bin Manful se entera de que le robaron los anillos blancos. Los anillos blancos, los únicos que podían sanar a su hermana. Entonces también sentir ese dolor, esa tristeza, y de ahí llevarlo a la letra, ¿no? A las palabras, a las oraciones, para que quede plasmado. Nos toca poner spoilers alert cada vez que hablamos de uno de los capítulos. Yo quisiera ahora pues invitar a las palabras por parte de tu señora madre, Elizabeth, que hable un poco. Sé que no tuvo la oportunidad de estar en el lanzamiento en Colombia,
Sin embargo, cuando el libro tuvo su mayor apogeo, cuando el libro estaba siendo dialogado por varios de tus compañeros de allá y sabemos que tuvo una buena acogida, ella estuvo a tu lado. Entonces yo sí quisiera pues invitarle un poco que nos comente sobre este proceso de ver a su hijo en el proceso de realización del libro. Yo realmente siempre en los emprendimientos de Jean Paul siempre me he sentido muy asustada, porque yo soy como solo una cosa y no puedo emprender a otra cosa. En cambio Jean Paul salió diferente, salió visionario, con muchas ilusiones. Todo es nuevo para mí lo que hace Jean Paul. Inclusive cuando hacía los cursos de marketing, yo también estaba ahí de secretaria recibiendo a las personas, ayudando, mi hermano también. Entonces era otro emprendimiento que Jean Paul hacía y para mí era todo nuevo. Y del libro también, sinceramente estaba muy incrédula. Digo, pero mijito, te cuento, yo voy a Ecuacenitas, estoy sentada 2 horas ahí en Asistanet. Créeme que nadie lleva un libro. Solo yo estoy con un libro, porque tenemos esa costumbre de que vamos a algún lado y llevamos un libro para leer, porque sabemos que nos vamos a demorar, entonces ya nos entretenemos con el libro. Digo, mijito, nadie lee un libro. ¿Y cómo vas a hacer el libro si todavía más en la pandemia? Pero Jean Paul es muy decidido, muy determinado, y él dice, se enfoca, se visiona y dice, hago el libro. ¿Cómo fue esta llamada? Porque me imagino que el autor, Jean Paul, una de las primeras personas que debió haber dicho, ya no es un sueño, ya es una realidad. Lo más probable es que fue usted. ¿Cómo fue esa conversación con su hijo? Yo le digo, cuéntales nomás. Yo le digo, bueno, mijito, está bien, solo voy a orar por ti, porque yo no entendía. Con esta situación, esta pandemia, digo, ¿quién va a comprar libros? Y digo, bueno, mijito, está bien, te apoyo, ese es tu sueño y lo vas a cumplir, tú siempre cumples tus sueños. Y fui a Colombia y al día siguiente, así como estamos aquí, estábamos 12 personas. Y ellos estaban muy contentos con el libro, así como tú, muy entusiastas, todos felicitándole a Jean Paul, todos encantados, porque es un sueño, pues, ¿quién puede escribir tantas cosas? O sea, yo apenas a media página te escribo, no puedo escribir más. Entonces tuvo mucha acogida, la gente valora lo que ha hecho Jean Paul. Y lo felicitaban y lo abrazaban y te admiramos, realmente es un sueño hecho realidad. Eso le agradecemos muchísimo por estos relatos. Ahora no solo ver lo que lo hizo en Colombia, ahora lo está haciendo en Quito. No solo es un autor ecuatoriano que tiene su primer libro internacionalmente, porque al fin y al cabo lo lanzó en Colombia, pero que también ha regresado a su país para hacer un pequeño ágape alrededor de su libro, lo cual es digno de valorar. No sé si quiera compartirnos algo más referente a este proceso de Jean Paul, de la escritura, y de usted como su madre, viendo toda esta aventura, ¿no? que su hijo emprendió. Sí, él de jovencito emprendió su sueño de escribir. O sea, desde pequeñito me admiraba la manera como podía relatar cosas, hablar cartas, escribir a sus amigos, hacía videos para los cumpleaños de los amigos y les escribía. O sea, desde pequeñito tuvo ese don. Y como él mismo dijo, le acompañaba a mi papi al jardín y yo los pasaba retirando todo el tiempo. Cuando hicimos el lanzamiento por Zoom, tenemos una amiga en la península que el esposo es asambleísta, es director de ¿qué, mijito? Creo que de cultura de la Asamblea Nacional, por eso. De cultura. Estaba muy orgulloso de Jean Paul, lo felicitó por su emprendimiento. Así que tenemos muchos libros para enviar para la península también. Qué bueno, ahora sí, pues queremos continuar con el autor. Muchísimas gracias. La cuarta historia se llama El mensaje de Galad. Es en otro tiempo y espacio, ¿no? Está situada en Hiroshima, en Japón. Entonces, como la historia va, ¿no? Vamos desde Madagascar, va a Jerusalén, al Medio Oriente antiguo y después va a Japón. La verdad que siempre tuve una fascinación con el tema de Japón, de Hiroshima. Más allá que Hiroshima es famoso, ¿no? Por el tema de las bombas atómicas, de finalizar la Segunda Guerra Mundial y todo el tema, ¿no? Pero más allá de eso quise profundizar en la cultura de los japoneses, en esta cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Entonces el mensaje de Galad está situado allá. Es también una historia increíble de pasión, de amor, también de traición. Pues también invitadísimos a leer. Y la última historia, Juan Fernando, no solo es una historia, sino ya es una novela corta.
¿Por qué es una novela corta? Porque hay más personajes, hay más lugares. Incluso puedo mostrarles, creamos un mapa, ¿no? Pueden ver, este es Atlántida. Entonces todos estos nombres que creamos del reino Ritor, Gadeira, Trupiel, Franfordán, esto es todo un mundo, ¿no? Entonces la Atlántida de alguna manera es un homenaje. Ya Platón hablaba de eso, ¿no? En sus escritos, hablaba de una civilización avanzada. Vemos en los libros de Julio Verne que también se habla de la Atlántida. El propio Tolkien con El Señor de los Anillos, con esta isla de Númenor, ya habla. Como C.S. Lewis también. Entonces no es que me quiera comparar con esos autores, ¿no? Ni mucho menos. Pero también la fascinación por la Atlántida me gusta muchísimo. Entonces la historia se estuvo allí, ¿no? Entonces es una novela corta. Y también, pues, para los que no conocen, con su primer libro, Jean Paul también hizo el lanzamiento de Editorial 7, ¿no? Otro sueño más, como dicen, un joven lleno de iniciativas, lleno de emprendimientos, sin miedo realmente, porque no solo estás lanzando un libro, también estás lanzando tu editorial. Hablemos un poco de tu editorial y ahí sí, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar un poco de lo que es el Tamundán. Sí. Súper, gracias, Fernando. Sí, la verdad que es una alegría pues doble, si fue el caso, porque no solo que publicamos y presentamos el libro Relatos del Tamundán, sino que presentamos también Editorial 7. Editorial 7 es una nueva editorial joven que pretende apoyar, como dice mi madre, la verdad, el índice de lectura en nuestros países de Latinoamérica es poco. Ecuador se habla que un promedio de un ecuatoriano lee medio libro por año. Colombia está 1.5 libros. Tal vez Chile un poquito más, 3.4, Argentina un poco más, pero si comparamos Sudamérica con países como Europa, Europa tal vez llegan a 10 libros, 15 libros promedio, ¿no? Entonces creemos que la lectura te abre la mente, que la lectura culturiza, que leer es libertad, entonces en todo sentido, ¿no? Entonces también el mensaje con el libro es invitar a la lectura desde los sentidos. Hoy compartimos con un amigo que tiene 4 hijos. Entonces también a motivar a los niños, tal vez no solo estar en el celular, en el iPad, sino a leerles, a disfrutar lo que es un libro. Entonces eso es Editorial 7 abre las puertas para que nuevos autores, para que se atrevan a escribir, queremos apoyarlos. Las puertas de Casa Editorial 7 están abiertas. Si usted tiene un poema, si usted tiene, no sé, algún escrito, un cuento, queremos ayudarle y que también comparta la alegría de tener un libro publicado. Así que todos invitados, igual pueden visitar nuestra página web, está habilitadísima, es editorial7.com, pueden entrar, entonces está toda la información y encantado de recibirlos. Esperemos, ¿no? Que lleguen las cifras del Ecuador para el año 2021 del índice de lecturas y subimos a 1,5 libros, ya sabemos que es por Relatos del Tamundán. Seguro que sí. Gracias. Y yo creo que ya es momento pues de ir a lo más importante y lo más complejo. El nombre del libro. ¿Sí? Y siempre dicen, lo mejor se deja al final, porque la verdad es que cuando uno toma el libro y dice, bueno, Relatos del Tamundán, lo primero que se pregunta es, ¿qué es el Tamundán? ¿Sí? Y obviamente uno trata de ver en la parte posterior del libro, dice un libro atemporal y legendario, y aún así quedo bastante corto en entender lo que es el Tamundán. Entonces qué mejor que tenerte a ti, Jean Paul, el día de hoy para que nos hables un poco de dónde salió este nombre y qué es el Tamundán. Gracias, Abraham. Yo creo que les va a quedar a ti y a todos clarísimo cuando lean todo el libro. Pero igual les voy a contar un poquito qué es el Tamundán. La verdad me siento orgulloso porque el Tamundán es un nombre que nació, pues siquiera unos 7 años atrás y se mantuvo. Pese a que con trabajo con el editor, con Alejandro y Nicole, el concepto editorial, tratamos de ver otro nombre. Decíamos, tal vez es un nombre que se pueda prestar para confusión, un nombre incluso, no sé, esotérico, muy mágico, pero creemos que es el nombre que resume. Si usted busca en Google Tamundán, no existe la palabra, es una palabra ficticia creada para el libro. Entonces el Tamundán, cuando usted pueda leer, el Tamundán, todas las 5 historias que habló Juan Fernando y que compartimos tienen que ver con el Tamundán. ¿Qué es el Tamundán? Justamente el Tamundán es un libro mágico, es un libro épico que narra aventuras, batallas de grandes hombres, de héroes, de heroínas, de príncipes, de reyes, y que tiene enseñanzas y sabiduría muy, muy legendaria, ¿no? Entonces el libro del Tamundán es eso. Siempre lo pensé, y por eso es la portada también, siempre lo imaginé como de cuero azul. Siempre imaginé el libro azul, es mi color favorito. Creo que el azul refleja grandeza, el cielo, el océano. Entonces me siento orgulloso de eso, de que esté azul. Y el Tamundán, en últimas, si lo puedo resumir, el Tamundán es un homenaje a la Biblia. Es un homenaje a la Biblia como un libro sagrado, espiritual, que no pasa de moda, que se mantiene, y ese es un homenaje a la palabra de Dios. Antes de pasar, para ver si es que tienen alguna pregunta para el autor, cabe destacar, si bien es cierto, no es de cuero, pero el libro está impreso en materiales 100% orgánicos.
Y eso es algo que también se debe rescatar, porque no solo se trata de entregar un libro a jóvenes, a personas para que lo lean, pero también se trata de crear conciencia. Y eso sí, felicitarte, Jean Paul, porque el haber impreso el libro en materiales orgánicos también es un desafío. No todos lo hacen porque representa pues otro tipo de papel, representa ya cuando en el proceso editorial pues que se deben hacer algunos cambios. Pero yo con eso también creo que estás lanzando un mensaje tan importante en estos tiempos en donde el pensar de manera social con el medio ambiente es fundamental. Ahora sí, aprovechando el tiempo, aprovechando que te tenemos aquí y antes de pasar a una breve firma de libros por parte de las personas que lo tenemos aquí, empezando por mí, por supuesto, quisiera saber si es que alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacerle al autor. Bueno, primeramente felicitarte, Jean Paul, mi hermano. Desde ya no tengo en mis manos el libro, por los relatos que nos cuentas. Ya me da ganas de leerlo y sé que es un gran libro. Quisiera preguntarte a ti si es que dentro de las historias existe un camino para que tú nos deleites con los relatos de Talmudán 2. Sabes que sí, la verdad que la última historia, que es la Gran León de Atlántida, en todo el mundo de Atlántida, la verdad hay mucho que escribir, o sea, en los personajes. Por ejemplo, cuando ustedes vean uno de las al inicio, ¿no? El rey Olán muere. El rey Olán es un gran rey que lidera el eterno reino y muere. Entonces a mí me encantaría escribir su background, ¿no? Cómo él fue rey, cómo fue sucesor del reino, escribir un poco más, escribir qué pasó luego, porque se queda al final, o sea, se acaba una de las historias, pero hay más. Entonces, como digo, no voy a hacer spoiler, pero sí quisiera hacer una segunda parte, César. Muchas gracias. Me gustaría saber, los personajes dentro de los relatos tienen una tendencia cristiana o todo en sí está fundamentado hacia al área espiritual. Sí, no es tanto ciencia ficción como tal, es ficción medieval, es fantasía medieval como el género literario como tal, pero sí, Johnny sí tiene mucha influencia como tal, pero yo he tratado de hacer que sea un libro muy objetivo y muy dado desde la literatura. O sea, tú en este libro no encuentras la palabra Dios, en el libro del relato del Talmudán no encuentras la palabra Jesús, entonces sin estarlo está presente en todo el libro. Entonces es lo bonito también de Nota, eso mencionarlo y está. Entonces eso nos permite que no solo un público cristiano o con una cosmovisión de Jesús lo lea, sino que esté abierto. También tengo que mencionar lo clave en esto, el libro también parte del equipo editorial es Nicole Bedoya. Nicole Bedoya es una excelente literata graduada ya en la Universidad Central de Bogotá con honores. ¿Qué tengo que decir de ella? Dos cosas. Ella es atea, es agnóstica y es feminista. Entonces, tener una visión completamente diferente a la mía, lo mío es lo opuesto, ¿no? Me ha ayudado la verdad a profundizar, a ver y hacer, no subjetivizar, sino que desde la literatura, desde los relatos, hacerlo. Ella me decía, Jean Paul, esta parte estaba súper machista, también con Abraham dice los micromachismos, cosas así, pero también, pero eso me ayudó también el libro a tratar de ser lo más objetivo desde la literatura, ¿no? Desde los personajes, desde las historias. Jean Paul, desde el principio que tú me contabas que vas a escribir un libro y que lo vas a publicar en forma física, yo me ponía a pensar en la época digital que vivimos, en que de pronto podría ser un contrasentido tener un libro físico cuando todos estamos pues metidos en computadoras, tablets, celulares y leemos más bien allí. Tú nos regresas a esa sensación única de poder tener un libro en las manos, de poderlo palparlo, de poderlo olerlo, sentir el olor de la tinta de ese libro recién editado. ¿Cómo es que te arriesgaste a romper los esquemas del mundo digital y ofrecernos este libro físico? Devolvernos de esta experiencia de leer. Y también añadir a mi pregunta, si tienes estrategias también de marketing para digitalizarlo. Relatos del Talmudán va a ser algún momento un ebook también, lo vamos a encontrar en Amazon, lo vamos a poder tenerlo en el mundo virtual. Muchas personas me dijeron, incluso por el tema digital, incluso por el tema de costos, ¿no? Hacer una publicación de un libro digital, versión ebook, incluso por Amazon, es muchísimo menos de inversión, muchísimo, o sea, no tienen comparación,
pero siempre soñamos con un libro físico. ¿Por qué? Porque no se le acaba la batería, porque no tiene problemas de luz, no tiene problemas de brillo, un montón de cosas, y por sentido de la pertenencia. Por eso sí, como decíamos, es una gestión editorial sostenible, porque el libro no es que aquí estamos tallando un árbol o cosas por el estilo. Estos hechos de los residuos agroindustriales de la caña de azúcar, o sea, los residuos que se botarían a la basura, se recupera, se hace un tratado y tenemos este papel ecológico. Entonces sí, yo creo que el libro como tal físico, tenerlo, sentirlo, olerlo, te pertenece, ¿no? Te pertenece. Entonces es un sentido invaluable. Y me parece lindo que este formato que tenemos, tal vez ha cambiado un poquito en la forma, en los tamaños, pero es el mismo formato desde la época de Cervantes. Desde la invención de la imprenta con Gutenberg. Entonces el formato como tal del libro permanece y nos parece lindo. Ahora, la versión digital, por supuesto. Por ejemplo, tengo un par de amigos que están en Madrid, en España, una amiga que está en México. Tal vez no podamos llegar con el libro físico por el momento, pero sí la oportunidad de llegar por Amazon. Entonces sí, Johnny, esperamos que para el primer semestre de este 2021 ya tener la versión ebook y pues que esté en Amazon disponible para todo el mundo. Quiero agradecer a todos por haber estado aquí. Gracias, Juan Fernando, por esa presentación tan generosa, tantas palabras que me honran mucho. Agradecer a cada uno por estar aquí, agradecer, me encanta reunirme de gente emprendedora. También agradezco a Francisco Adriana, son ellos fundadores, CEOs de Concepti Group, o entre muchas cosas también hacen producción y están detrás de cámaras, pues les agradezco por apoyarme, y me encanta relacionarme con gente emprendedora también como ellos, como Juan Fernando también. Juan Fernando se fue a hacer una maestría en la India, Alemania, al otro lado del mundo. Entonces, esa gente que nos desafía, que está ahí a César, un gran arquitecto, graduado en la Universidad Central, también se ve con los proyectos, todo igual a Johnny, su hijo también, todos, gracias por estar aquí. Y también el último mensaje para cerrar esta noche es arriesgarnos. No hay mejor tiempo que ahora de cumplir los sueños. Si usted tiene un sueño, un anhelo, no espere más, hay que hacerlo ahora. La peor gestión, la peor error es no atreverse a cometer uno. Así que si yo pude lograr este sueño con la gracia de Dios, con esfuerzo, usted también puede lograr su sueño. Así que con la bendición de Dios, motivarle a emprender, a arriesgar, a salir adelante. ¿Qué puede pasar? Tal vez que le vaya mal, pero es un aprendizaje. Así que muchas gracias. Y John Paul, si quieren saber más de relatos del Tamuldán, compren el libro. Muchísimas gracias. Feliz noche, gracias. Gracias.